Buen día, feliz domingo. Hoy justo es el último domingo de la Navidad, del tiempo de Navidad, y empezamos ya el tiempo ordinario con una fiesta, la fiesta del bautismo del Señor. Por eso, con ese deseo de celebrarla profundamente, vamos a ponernos en su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Lléname desde el comienzo de mi existencia la gracia de la resurrección. Abre mi corazón para saber recibir y dar ese amor. Armoniza mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Ubica mis emociones, mis sensaciones y mi sexualidad. Llena todos los vacíos de ternura paternal y maternal. Dame la gracia de elegir la vida. Abre mi ser a la alegría y a la recepción del otro. Dame un corazón que perdone con facilidad y el deseo de desprenderme de las frustraciones y los deseos de venganza. Abre mi corazón al amor paternal de Dios y a la simplicidad de aceptar la vida tal como es. Espíritu Santo, que tu gracia abundante se derrame en mi corazón y acepte mi lugar de criatura y reconozca los beneficios que recibo de mi Creador. Amén. El Evangelio es sencillito, cortito, y vamos a meternos de lleno en lo que nos dice. Estamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Juan Bautista predicaba, diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el texto es muy conocido, es esta experiencia o la realidad de este Jesús que se acerca al Jordán con Juan el Bautista y se hace bautizar. Lo cierto es que ya el mismo Juan Bautista dice que hay una diferencia en el bautismo. Dice: yo bautizo, yo los he bautizado con agua, es decir, yo bautizo con agua, pero el que viene los bautizará con el Espíritu Santo. Es decir, que hay una novedad. No es un mero ser bautizados en agua. Y ya está preanunciando ese bautismo que vamos a recibir. De hecho, nuestro bautismo es el bautismo en el agua y en el Espíritu. Muy simple. Y en el bautismo del Señor vemos algunos elementos que se repiten y se viven profundamente en nuestro bautismo. ¿Cuál es? El Espíritu que desciende sobre nosotros y una voz que se escucha de paternidad: este es mi Hijo. Esas dos cosas también experimentamos nosotros el día de nuestro bautismo. A veces en el inconsciente o en el consciente de la sociedad, el bautismo es un rito, bueno, hay que hacerlo, y en muchos casos lo juntamos con un festejo de cumpleaños. Al añito, junto con el cumpleaños, hacemos el bautismo. Otras veces lo postergamos diciendo que lo haga cuando sea grande y que decida él. El primero es una dimensión más social y no terminamos de entender profundamente lo lindo que es que los chicos reciban el bautismo enseguida. Y en esta línea también el segundo caso, esta postergación indefinida hasta que decida la persona que. Es verdad que uno podría apelar a la madurez de cada uno de nosotros para recibir el bautismo, pero en el fondo es porque no terminamos de comprender
lo que produce en nosotros el bautismo. Yo quería como ahora para que rezáramos y nos metiéramos profundamente en lo que significa el bautismo, ir al catecismo de la Iglesia. El catecismo, a partir del número 1262 nos habla la gracia del bautismo, que es lo que recibimos. Acuérdense, la gracia es la vida de Dios en nosotros, dice, que produce distintos efectos. ¿Cuál es? Una muy clara, la remisión de los pecados, es decir, nos borra el pecado, principalmente el pecado original y todos los pecados personales al momento, nos hace un borrón y cuenta nueva, es una gran purificación. Pero además, esta purificación, no además, sino que esta purificación se da porque el mismo bautismo, la palabra bautismo significa ser sumergido. Somos sumergidos simbólicamente en la muerte y resurrección del Señor. Por eso fíjense que son 3 veces. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Trinidad, pero también significa esos 3 días que Jesús estuvo muerto y que vuelve a la vida. Hay una regeneración, hay una renovación. Podríamos decir incluso que hay una nueva creación. Entonces vamos a ver que los efectos principales son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Tenemos el nacimiento en la vida natural y hay un nacimiento en la vida espiritual, en la vida del Espíritu. Por eso dice, es un bautismo en el Espíritu. Todos los pecados son perdonados, Esa es la importancia. La segunda nota que aparece es que somos una criatura nueva. Es decir, no solamente nos purifica el pecado, sino que nos renueva existencialmente y nos hace hijos adoptivos, ¿no? Nos revela eso, una nueva paternidad. Este es mi hijo muy querido, esta es mi hija muy querida. Eso pasa en el bautismo. Y ahí nos hace partícipes de su vida divina, nos hace miembros del cuerpo de Cristo, es decir, junto con otros, formamos esa gran familia y por sobre todas las cosas, nos hace templo del Espíritu. Somos por eso, además, incorporados a la Iglesia, ¿sí? Somos un único pueblo de Dios de los bautizados. De hecho, Pedro va a decir que somos piedras vivas, es decir, está hablando de un edificio espiritual. Y nos hace también participar de todas las gracias de Cristo. Y esto es lo importante, saber que Él nos acompaña. Cuando somos bautizados, vamos a tener una gracia especial, una gracia que nos hace capaz de creer más en Dios, de esperar en Él y de amarlo profundamente. Ahí se asocian las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Ven? Creer más en Dios, esperar en Él y amarlo más profundamente. Y después nos da otra gracia, poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo, dejarnos conducir por Él. ¿De qué modo? Mediante los dones del Espíritu, que se nos dan en potencia y que nosotros estamos llamados a desarrollar. Y por el otro lado, nos da como esta capacidad de crecer en el bien mediante las virtudes morales, es decir, la justicia, la templanza, ¿sí? La prudencia, impresionante, ¿no? Nos ayuda a crecer, ¿no? Ser más prudentes, ser más justos, ser más templados. Qué lindas las gracias que nos regala el Señor. Impresionante. Y por último, la gracia de la fortaleza. Prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Para terminar, me gustaría que reces un poquito con todo esto que hace
el bautismo en nosotros. Por otro lado, animate a, si no lo sabes, buscar la fecha de tu bautismo y rezar por ese día tan grande que te regaló el don de todo esto en el bautismo. Supera un hecho social, es mucho más profundo. Si tomáramos conciencia de todo lo que hace el bautismo en nuestra vida, no estaríamos ni postergándolo en el tiempo y quizá hoy podríamos pedir una gracia más. Señor, bautízame en tu espíritu hoy, es decir, sumérgeme en tu espíritu para renovar todos estos dones que recibimos cuando nos bautizamos. Ojalá el Señor nos ayude y te ayude a vivir profundamente todo esto. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedarnos en paz.